Yamilet, ex rectora, 8 años en la Universidad de Costa Rica, y estuvo también en la vicerrectoría, Macaya. Sí. Hablemos un poco de la importancia de la universidad más importante de Costa Rica, que es la Universidad de Costa Rica. Yo soy egresado de la Universidad de Costa Rica con mucho orgullo. Era otra universidad. Era otra universidad, sí. Éramos poquitos. Sí. Teníamos muchos profesores extranjeros, tuvimos, sobre todo en ciencias y letras, en la parte en el primer año. Que es humanidades. Humanidades, básicamente. Y la verdad es que había una gran conciencia de la importancia de la calidad de la educación. Se participaba mucho en foros distintos de cuál era la Costa Rica del futuro. Bueno, este es un foro, que lo que se habla es sobre los retos que tenemos. Sí. De lo que no hicimos bien. Exacto, sí. Y lo que hay que corregir para hacer. Hay muchos problemas en la Universidad de Costa Rica en cuanto a financieros, ¿verdad? Que se han venido acumulando por muchos años, ¿verdad? Muchos se dio porque los sindicatos eran muy fuertes, ¿verdad? Algunos, o sea, las finanzas se ha hablado mucho, ¿verdad? De la sostenibilidad. Exacto, es más, sí. Un querido amigo nuestro dijo que para el 2034, si no me equivoco, sí, 2034 más o menos, si la universidad seguía por el rumbo que seguía, sobre todo con las anualidades, con los 40 pluses que había, donde ya solo el salario base era apenas el 40%, y todo lo demás se había vuelto una bola de nieve complicada. Se había llegado hasta tener 30 anualidades cuando se despedía algún. ¿Verdad? Bueno, yo todo eso creo que se ha tomado conciencia. Creo que es importante que si bien hay digamos, un cascarón importante que es el porcentaje que por ley le corresponde, en este caso casi por la Constitución, y la autonomía, pues las universidades tienen que tomar que estamos en una mala situación económica que no se ha podido superar. Más bien estamos en un proceso recesivo preocupante, complejo, ¿verdad? Con una inflación que nunca la habíamos visto. Y en Estados Unidos, ni en Costa Rica, hace 14 años teníamos una inflación de este término, de lo que estamos ahora, casi un 6%. Pero hablemos un poco, de la ley de empleo público, que creo que es importante volver a dar a los salarios de las universidades una estructura que no esté sujeta a todos esos pluses que son muy criticados, ¿verdad? Sí. También está el asunto de las pensiones, y está el asunto de una serie de... Esa es la parte, digamos, que como, digamos, los economistas, ¿verdad? Pues la gente que estudia esto nos preocupa, ¿verdad? Sí. Pero aquí hablemos de las cosas. Yo creo que se ha logrado hacer cambios, pero hábleme usted. Bueno, usted ha tocado varios temas realmente muy importantes, sin duda, que empezando por la definición de las universidades públicas y el papel y el rol y la importancia que tienen para la sociedad costarricense.
La Universidad de Costa Rica, que es la que yo conozco mejor, pero en general podríamos hablar de las hablar universidades de públicas. todas, de las universidades públicas, empezando tal vez por la universidad porque es la primera que se creó, es la más antigua y la más grande también. Siempre se ha tenido la preocupación de contribuir al desarrollo nacional y tiene una comunidad de académicos, porque usted tocó el asunto financiero primero y salarial, que históricamente no han sido, digamos, dentro de la institucionalidad pública del país, los que han ostentado los salarios más altos. De hecho, en muchas décadas, los años 50, 60, 70, incluso más acá, los universitarios tenían los salarios muy bajos. De hecho, más que responderle, porque ahí siempre ha habido una discusión con los sindicatos y las presiones casi siempre se lograban contrarrestar, más que eso, la preocupación de muchos de nosotros dentro de la función de autoridades en las universidades estaba los bajos salarios y la retención de personal, y de personal calificado. No es una, sino muchas las ocasiones que enfrentábamos personas que se iban a estudiar o mandábamos a estudiar al extranjero, porque esa sí ha sido una política clave para la universidad. Siempre se mantiene, lógicamente. Siempre, sí, porque ese es el éxito de la universidad, sí. ¿Verdad? Y se traían profesores. Y se traían, usted lo mencionó también, ¿verdad? Porque al principio, de Europa, al principio no había tanto buen personal calificado, entonces vino mucho personal europeo sobre todo. Y ahí empezó esa política de mandar a nuestros cuadros a formarse en el extranjero, pero muchos se quedaban porque los salarios en el extranjero no tenían relación no tenían ninguna proporción. Yo le voy a decir, incluso recientemente, un familiar mío que estudiando en Northwestern le ofrecían por allá quedarse con un salario de miles de dólares. Bueno, él por decisión personal, familiar, viene a la UCR y aquí gana menos de $1,000. Y eso hizo que mucha gente se quedara afuera o se fuera para las empresas, lo que, digamos, no está mal porque siempre el país se queda con el recurso. Pero entonces, viendo cómo retener ese personal, fue que hicimos en algún momento una reforma salarial a principios de los 2000, no me acuerdo exactamente, 2006, 2007, que eso se logró. El 2%, el 3% de la población. Logró asentar bastante, digamos, darle estabilidad financiera a la universidad. Se habla mucho, se sabe que yo creo que la universidad ha sabido controlar un equilibrio financiero y que la universidad es una institución sana todavía y desde luego, como usted lo dijo, tiene que tener un estudio permanente y un control permanente de esos gastos que van a salarios y a inversión. Pero el equilibrio en una institución universitaria está en mantener una relación máxima de 80% para masa salarial y, digamos, mínimo un 20% para inversión. Y la Universidad de Costa Rica lo mantiene desde los, bueno, yo recuerdo muy cercanamente los tiempos en que el doctor Macaya era rector en la universidad, que se hicieron esfuerzos y logró bajar incluso a menos, a como el 72% de la inversión en masa y el resto para inversión. Y eso se mantiene, pero eso hay que estarlo estudiando y que el incremento de lo que son anualidades y todo eso no llegue a superar digamos, esa estabilidad que hasta ahora la universidad tiene y mantiene. Sí, es que también en esos hubo un tiempo de una gran estabilidad en la parte inflacionaria, entonces, claro. y se mantuvo entonces ahí se superó mucho sí. Y ahí fue donde se hizo el gap pero bueno, lo importante es la estabilidad. Es la estabilidad. Porque la permanencia de la universidad de calidad. Claro, eso es fundamental. Y educadores de primera. Pero usted también tocó el tema de los salarios en la universidad, que a mí a veces oigo en la prensa o en la Asamblea Legislativa hablar de afirmaciones de que en la universidad los salarios son muy altos, ¿no? En general, es más, yo le puedo enviar un poco el último diagnóstico salarial en la universidad que está terminando de hacerse. No son los salarios altos, son, digamos, sí hay salarios altos. Puede haber un promedio dentro de 9,000, más de 9,000 funcionarios, tal vez no llega a 100,
las personas que tienen Es salarios. el 2%, que tienen salarios de Menos, más de 2 millones y bueno, pico. pero sí, 2 millones y pico es un salario adecuado para... Sí, sí, y este es el promedio, ahí se maneja el promedio. Hasta hace poco se jubiló una profesora, este año creo, que tenía un salario de 9 millones, pero tenía 55 años de trabajar en la universidad. Eso sí ocurre, una persona que pasa a 50 y pico de años llega a tener un salario mayor por el cúmulo de anualidades y en algunos casos de esos pluses de complemento salarial o dedicación exclusiva, que en todo caso también no es que se dan masivamente, no. Se hace un contrato con las personas que toman esas condiciones. Entonces, yo creo que eso es perjudicial para la universidad y para el país. Bueno, esas afirmaciones de que los salarios son muy altos. No, no son altos. Yo no le digo que no hay salarios altos. Sí hay algunos casos de personas con salarios altos. Y administrativos altos. También, algunos y altos. Administrativos también, pero es un promedio similar. No, yo creo que lo que tenemos que hablar es de la sostenibilidad financiera. Sí, claro. Y en momentos tan críticos como los que estamos viviendo. O sea, porque... Y que a veces hay decisiones que no se han dado al interior de la universidad, sino fuera de la universidad, en los tribunales. El incremento del 3% al 5,5% nace de una resolución de los tribunales obligando a darle este incremento a los que trabajan en el área de la salud por incentivos médicos, cosa que la universidad peleó por más de 25 años. No, aquí son docentes, no están en el ejercicio de su profesión. Entonces hay decisiones como esa, de darle 5.5 al área de la salud, de darle el 18%, son decisiones a los funcionarios, digamos, de seguridad por riesgo policial, de seguridad y tránsito. Entonces hay decisiones que vienen de afuera, que no son de dentro de la universidad. No, yo creo que primero hay que hacer transformaciones importantes en el proceso educativo, digamos, en el mejoramiento de la calidad, claro. En acortar, digamos, mi experiencia ha sido en Europa, las carreras las acortan mucho, el bachillerato son casi 3 años, ¿verdad? Uh-huh. Y después sacan ya una especialidad. Los currículos, o sea, cómo lograr que esa Universidad de Costa Rica, que es tan importante, uh-huh. Se involucre más. O sea, yo lo que siempre me ha preocupado mucho es la falta de conexión muchas veces entre la oferta y la demanda, que primero que es muy variante, ¿verdad? Cambia mucho. O sea, sí, ahora con todo lo que se ha desarrollado Costa Rica en la parte de dispositivos médicos, para darle una idea, con zonas francas y todo esto. Todos los nuevos desarrollos. Y el desarrollo cambió totalmente. O sea, antes posiblemente la facultad de agronomía era muy importante, sigue siendo importante, pero ya no tiene el peso específico en la demanda de las nuevas habilidades que se requieren y las nuevas capacitaciones que se requieren, las nuevas carreras que están teniendo demanda. ¿Cuánto es muy complejo la toma de una decisión de esas? Porque me imagino que hay facultades que tienen ya muchos años, pero yo creo que las universidades tienen que evolucionar, ¿verdad? Sí. Y no sé qué tanto, lo hacen. Sí, qué tanto lo han podido hacer de acuerdo y lo otro es cómo poder trabajar entre el sector privado y las universidades. Eso porque la burocracia, hay una fundación, yo sé, yo cuando estuve de ministro quise ver cómo hacíamos un parque tecnológico. Además, yo fui a conversar con usted, creo, y cuesta mucho amarrar, porque todo ese... Costa Rica la hemos hecho tan complicada. En otras partes del mundo las universidades están en conjunto con el gobierno y el sector privado trabajando en desarrollo de nuevas tecnologías, en investigación. Yo no estoy diciendo que la UCR
Pero es que cuando uno ve el modelo, por ejemplo, en Israel, es impresionante la cantidad de nuevas patentes que se desarrollan, patentes comerciales, ¿verdad? Sí, sí. Y eso es muy distinto a otro tipo de investigaciones, ¿verdad? Sí. Una cosa es una investigación social y otra cosa es una investigación, digamos, donde uno diga, vengan empresarios, trabajemos juntos. Pero se hace, usted sabe, yo creo que la universidad lo hace y que tal vez no se divulga tanto. Ahora que usted decía de productos o de que a mí por lo menos que soy del área social, siempre me llamaron mucho la atención ir a un centro de investigación como el CITA, el Centro de Investigación en Tecnología de Alimentos, y yo le aseguro que la industria agroalimentaria en Costa Rica y más allá no camina con éxito sin el apoyo del CITA, ¿verdad? Sí. Lo mismo que, bueno, el CITA ha desarrollado no uno, cientos de productos que se transfieren a pequeñas empresas o a grandes empresas, porque el asesoramiento que le han dado a grandes empresas, a la Tropical, a la Dos Pinos, con probióticos, recuerdo, y a muchas otras, a la Gerbera, a muchísimas otras, es grande. El CITA, el CIA, con biotecnología y protección de suelos, y fertilizantes y nutrientes, también a empresas agrícolas en el país, y lo siguen haciendo. El SIGRAS con la producción de semillas sanas. Ahora, probablemente, como usted lo señala, las necesidades son más y el esfuerzo tiene que aumentarse, pero yo pienso que ya pasaron mucho los años aquellos en que, es que como soy historiadora siempre tengo que volver un poco como, en que un rector, como creo que Fernando Durán era, habló del vínculo con empresas y aquella asamblea se paró de manos. No, cada vez más los universitarios buscan el vínculo con las empresas. Yo se lo puedo asegurar, de todas las áreas, no solo de las de ciencias básicas o ingenierías que tienen, digamos, una proyección con asuntos más tangibles, sino de áreas como la enseñanza del español o del inglés, que son muy productivas, por cierto, o de sociales, de historia. Más de una llega a pedir, siempre se busca ese vínculo. Cuando yo estaba en la rectoría, ya hace un poco más de 10 años, la universidad generaba recursos por vínculo externo, que llamábamos, superior al 30%, lo cual no dejaba de ser significativo, no solo por venta de servicios a empresas, sino, claro, también por donaciones internacionales para hacer investigación en determinados aspectos. Ingenierías también, se dan, digamos, todas esas renovaciones que usted señalaba al principio de esta conversación con empresas de desarrollo tecnológico, y han modificado los currículos, tal vez más a nivel de posgrado que de grado, que la formación es básica. A nivel de posgrado, yo recuerdo la formación de especialidades en mecatrónica, en sistemas, comunicaciones digitales o sistemas de alta o de baja tensión, más bien, y mediana tensión. Computación, vínculo con altas empresas, desarrolla especializaciones en computación y redes, por ejemplo. Cuando Intel vino aquí, su gran apoyo fueron las universidades, la Universidad de Costa Rica, el Tecnológico, la Universidad Nacional particularmente. Entonces, sí hay ese vínculo, que probablemente sea mayor. Yo creo que falta tal vez más esfuerzo de diálogo y de comunicación, sí, tal vez sí, porque las universidades siempre están dispuestas a hacerlo, y aquello de la autonomía no es significativo en ese sentido, porque la autonomía es respeto y coordinar nada más, es fundamentalmente eso. Respeto es lo que la universidad pide, y coordinación, que se pida a las universidades cuáles son las demandas que, más allá de los esfuerzos que ha hecho, porque los hace, que tiene el mercado nacional. Yo creo que es un asunto también de fortalecer esa coordinación, ese diálogo, porque cuando se han dado situaciones en que el país amerita eso, las universidades responden. Desde que se fundó la universidad frente al nuevo modelo de desarrollo, ¿quién impulsó
la modernización, sino fue en ese momento la Universidad de Costa Rica, y ya más allá, cuando el mercado común centroamericano y se crean empresas como, bueno, el ICE y algunas otras, ¿quién responde a eso si no son las universidades públicas con una diversificación profesional? Porque al principio, ya que usted es del área de ingeniería civil, pero en los años 70, 80 ya empieza con la ingeniería química, con la ingeniería industrial, con la eléctrica, y más recientemente le decía estas otras especializaciones que se han dado. Las universidades siempre responden, la UCR, el Tecnológico, la UNA, digamos en estas áreas que tienen que ver con el desarrollo y la productividad nacional. Sí, yo no estoy... lo que pasa es que yo creo que hay una falta de, digamos, de comunicación, tanto del sector privado como de las universidades, o de las universidades decir, señores, aquí estamos, vengan, y los apoyamos a las pymes, ¿verdad? Sí. Porque usted me habla, lógicamente, de las empresas grandes, ¿verdad? Algunas son multinacionales, que tienen ya laboratorios y lo que básicamente todo lo que es investigación de productos nuevos, pero son grandes, o sea, el efecto de lo que, y eso es cuestión de nada más visitar nada más, Israel, un país que es ejemplar, con poca gente, universidades donde generan con gran creatividad una cantidad importantísima de patentes, y gracias a casi que, bueno, eso lo traen también en el ADN de ellos, ¿verdad? Pero es una universidades que hacen grandes avances en eso, y que son parques tecnológicos, básicamente, donde hay una gran... yo he conocido varias empresas, como usted dice también, donde han trabajado juntos, lógicamente, en la universidad, pero la mayoría son empresas ya muy maduras. O sea, la preocupación mía es ahora esas pymes que quieren desarrollar un producto y no es así tan sencillo, ¿verdad? Porque ustedes tienen, no sé, los laboratorios más mejores de Costa Rica en biotecnología, por ejemplo. Pero sin embargo, hay biotecnólogos que me han dicho, bueno, nos tenemos que ir del país porque ya nos prohibieron hacer investigación o trabajar en otras cosas, ¿verdad? No es un problema de las universidades, es un problema de la mentalidad de los costarricenses y de la forma en que a veces vemos el mundo. No, yo creo que es importante el diálogo. Sin duda, y es importante que el reunirse los rectores con las cámaras más importantes, hacer un trabajo conjunto y discutir un poco cosas como las que estamos viendo, porque y decirle a las pymes, ¿verdad? Aquí estamos, vénganse, los vamos a apoyar. ¿En qué? En esto y esto y esto y esto. Sí, porque eso es básico. O si no, se quedan haciendo cosas muy elementales que no tienen valores agregados altos y que no hay barreras, como digo yo, para que pueda mejorar la competitividad del país. El país tiene que, por ejemplo, el caso del inglés, por ejemplo, hay que sacar más profesores de inglés. El otro día estuve con mi profesor de matemáticas, y él hace las olimpiadas de matemáticas, y me dice, ya no estamos sacando los matemáticos importantes que necesita este país, ¿verdad? No estamos sacando profesores en inglés que sepan bastante, para la demanda que requiere, ¿verdad? La educación, ¿verdad? Sí. Es más, a mí debiéramos de tener algunas carreras ya en inglés, con bilingües, o sea, no sé. Pero hay cosas que hay que ir haciendo, esos cambios tan radicales, ¿verdad? Porque el mundo cambió. Sí, el mundo ha cambiado. Uno, mucho tiempo, centro cultural era antes, ¿se acuerda? Pero la universidad Costa Rica es la primera universidad, es el alma mater de todos nosotros. Yo la quiero mucho,
si la he criticado algunas veces es porque creo que la crítica es bienvenida. es siempre, bienvenida. Siempre, o sea, siempre, yo no creo que sea más que es más bien un más diálogo positiva. importante. Sí. Creo en la sostenibilidad, definitivamente, pero ante todo, lo más relevante es el mejoramiento continuo y la medida de la calidad continua. Así es. Porque eso es todo. O sea, porque lo que no podemos darnos el lujo es estacionarnos en este momento. No. Y yo creo que las universidades, aunque a veces se dice que no caminan mucho, siempre caminan, siempre se están renovando. Tal vez no a la velocidad que quisiéramos algunos o que se quisiera externamente, pero en ocasiones tal vez es falta de comunicación, como decíamos hace un momento. Usted hablaba de las pymes. Yo recuerdo diversos programas para asesoramiento de pymes que se hicieron desde la Escuela de Negocios y algunas otras, pero probablemente eso necesite que sea algo más sostenido en el tiempo y no solo propuestas un poco aislados. Sí, y esos son, digamos, parte de las críticas o recomendaciones y que las la incubadoras, o sea, incubadoras de empresas. Imagínense que un profesor universitario está en una incubadora, ya eso es un gran avance. Hay gente que cuando está comenzando en la empresa que requiere no sabe cosas elementales. Pero eso se ha reforzado, se sabe, con lo que antes era un centro de transferencia tecnológica, que ahora se ha renovado porque las experiencias también cambian un poco a las personas. Yo conozco un colega que ahora la dirige, que salió de la universidad durante 4 años a trabajar en el BCIE. Y él volvió a la universidad transformado y está ahora dirigiendo ese espacio precisamente tratando de que la universidad también esté menos enconchada, digámoslo así, y se proyecte aún más de lo que se proyecta, porque no solo por la investigación, sino por la acción social, que es impresionante la acción social que la Universidad de Costa Rica realiza en todo el país y en todas las áreas, pero que haya tal vez esos las sedes que tienen ustedes en todo el país. Sí. No, yo he estado, o sea, yo estoy muy preocupado con la parte social, con la educación, del Ministerio de Educación, con el producto que les llega a las universidades, que el 80% viene del Ministerio de Educación, ¿verdad? Sí, claro. Y el 20% de colegios privados. Tampoco creo mucho en ¿cómo se llama?, en subsidiar a la gente toda la vida. O sea, yo creo que la gente hay que apoyarlos y que también retribuyan algo a las universidades, porque no puede ser que uno... O sea, yo pienso que uno de los problemas... Uno cuando ve, lo que cuesta la Universidad de Costa Rica, 0 becas. O sea, el que entra, digamos, es ridículo la suma, ¿verdad? O sea, cuando uno paga en un colegio privado $1,000 al mes. Y la universidad tiene que mantener valor. Y la gente que también está ahí tiene que esforzarse. O sea, no puede ser tampoco que se dure más de 6 años, 5 años. O sea, ya más de 5 años ya es que están ahí. Con beca, Mona, usted está un semestre becado y el semestre siguiente no tiene el rendimiento adecuado, se le quita la beca. Claro. Se le quita la beca y eso que yo por lo menos, y creo que muchos nos sentimos orgullosos del sistema de becas de las universidades, de la Universidad de Costa Rica lo conozco mejor, porque nadie que tenga necesidades sociales, económicas y buenas aptitudes para el estudio deja de tener beca o deja de estudiar por problemas económicos, porque para eso hay asistencia, residencias de alimentación y hasta económica. Entonces, pero eso sí, tiene que mantener un récord académico adecuado. Ya tal vez aquellos tiempos en que nosotros convivimos con gente que sí, seguía y seguía con beca. Antes no habían tantas diferencias de clases, todos éramos igualitos. Éramos muy parecidos, ¿verdad? Por eso. Éramos parecidos, o por lo menos todos llegábamos en las mismas condiciones a ese lugar, ¿verdad? A la universidad, sí. Pero yo creo... Y el parqueo era chiquitico. Sí, ahora no alcanzan los parqueos. No alcanzan los parqueos. Pero usted señaló un problema que me parece fundamental en todo el sistema educativo. En la universidad se hacen esfuerzos por la formación de sus académicos y ese es el éxito de la universidad pública. Pero yo pienso que la deficiencia
o una de las grandes fallas del sistema educativo es la formación de los educadores. Ahí hay que poner un esfuerzo fundamental en la formación, en la capacitación y en la dignificación de la carrera docente, porque ninguna reforma educativa, ninguna transformación tendrá éxito, y eso se lo digo conociendo un poco la historia de Costa Rica, si no hay buenos educadores. Yo estoy de acuerdo que hay que llegar a la excelencia en los educadores. O sea, que si van a dar matemáticas, tienen que ser matemáticos. Sí. Si van a dar inglés, son formados en inglés. Así es, y las universidades hicimos a través de CONARE y el Ministerio de Educación y Evaluación de los docentes en aquellos años, sí, en la enseñanza de la matemática, en la enseñanza del español y del inglés. Sí, no, y se les capacitó. Años después habían mejorado sustancialmente. Por eso, ahí hay o sea, las universidades deberían invertir mucho en otras partes del mundo. Los maestros de los colegios y las escuelas son los mejores pagados. Y son los más calificados y tienen que ser la excelencia. O sea, tienen que darse condiciones desde que entran a las universidades. Desde que entran, claro. Pero aquí hay un problema también, yo lo voy a decir, hay un problema con la formación de los educadores que tiene que ver con también la masificación que hay en las universidades privadas. Sí. Porque las evaluaciones también reflejan esas diferencias. Yo creo que hay que poner filtros, definitivamente. Hay que poner, ¿verdad? Bueno, Yamile, muchas gracias. Muchas gracias a usted. De verdad que es un encanto estar con usted. Un gusto compartir con usted también. Y discutir. Sí, amigablemente. Sí, sí. Básicamente no discutir, es conversar. Es conversar y confrontar y ver las ideas, problemáticas y aportar. Sí. Yo creo que las universidades públicas tienen que jugar un papel importante en la preparación y formación de profesores del Ministerio de Educación Pública y poner filtros fuertes. Y si hay privadas, que hayan controles de alta también, calidad y que hayan controles. Exacto, así es. Y que hayan filtros. No, y tiene que haber de las dos, porque ya las públicas ya no vamos a abasto para... es la mitad del pastel casi, ¿verdad? Sí, así es. Bueno, un gusto. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a usted.